Bienvenidos, comunidad Univermillennium. El día de hoy nos encontramos en esta su casa para dar continuidad a esta serie de ponencias mismas que les han de servir en su proceso de formación. El día de hoy se presenta con nosotros el maestro David Posada Munive, quien va a compartir el tema seguridad personal en tiempos de COVID. Su semblanza del maestro es la siguiente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Benemérita de Puebla, maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, tiene el diplomado de Mando Policial por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Asimismo, cuenta con un diplomado en Proceso Penal por el INACIPE. Ha ocupado diversos cargos en instituciones policiales a nivel local y federal, en su más reciente responsabilidad como director de Desarrollo Educativo en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Maestro, alumnos, sean bienvenidos. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es David Posada Munive y yo quiero hablarles sobre seguridad personal en tiempos de COVID-19. Ante esta nueva normalidad que se está presentando en México, es importante que tengamos en cuenta las medidas de autocuidado y protección para no ser proclives a ser víctimas de delitos. Como saben ustedes, la victimología es una ciencia que se encarga de estudiar el papel de la víctima ante el delito. De esta ciencia emanan términos como la victimogénesis, que es aquella que se encarga de determinar los factores de riesgo que nos hacen ser susceptibles a ser victimizados. Entonces, dentro de estos factores de riesgo podemos encontrar los factores situacionales y los factores de vulnerabilidad. Otros como factores patológicos o los socioeconómicos, aquellos que van en torno también a la actitud de las personas, a su personalidad, a su estilo de vida. Por ejemplo, dentro de los factores de vulnerabilidad, los patológicos nos presentan que si una persona está lesionada o enferma, pues representa para el delincuente una vulnerabilidad que puede ser aprovechada y entonces perpetrar un hecho ilícito. Por ello, y ante esta nueva normalidad en la que se va a normalizar el uso de cubrebocas, esto va a generar una ventaja para las personas que se dedican a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia común, llámese robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo en comercio, robo en transporte público, pero incluso secuestro y ciberdelincuencia, porque van a operar bajo la clandestinidad. Va a ser difícil ser identificados y va a ser difícil que podamos percibir rasgos característicos de su fisonomía y ello va a representar una ventaja para poder perpetrar hechos ilícitos. De tal manera que nosotros debemos tener cuidado en la calle, en nuestro lugar de trabajo, en los centros comerciales, para no ser victimizados. Otro de los factores que van a detonar la delincuencia común en esta nueva normalidad, pues es el desempleo y la situación económica que se va a generar en el país. Estamos ya alrededor de 14 millones de desempleados a raíz de esta situación, lo que va a propiciar pues falta de oportunidades y eso va a generar la necesidad de que un delincuente cometa hechos ilícitos aún sin experiencia. Recuerden que dentro de las teorías criminológicas existe una que se llama triángulo de la criminalidad. Este triángulo de la criminalidad está representado por una figura geométrica, un triángulo que se compone por los tres vértices. Uno de ellos es la motivación, es donde se exponen las necesidades del delincuente para perpetrar hechos ilícitos. Otro de ellos son los medios, entendámoslo como los instrumentos del delito, pero también aquellas ventajas que va a utilizar el delincuente para perpetrar aquellos actos. Y el más importante para nosotros como ciudadanos, que pues, somos proclives a ser víctimas de delitos, es la oportunidad, pero esa oportunidad es aprovechada por el delincuente. Esta oportunidad va a estar circunscrita a todas las vulnerabilidades a las que nosotros estamos expuestos. Entonces tenemos que trabajar en disminuir esa oportunidad, en disminuir las vulnerabilidades que tenemos nosotros como personas para poder evitar ser victimizados en la vía pública o en centros comerciales, en los estacionamientos incluso, en la red, por supuesto también, en nuestras casas, en fin. Voy a comenzar a dar una serie de recomendaciones de manera general para que nosotros lo tomemos como medidas de autocuidado, como medidas de seguridad personal. La seguridad personal, entendámosla como un conjunto de acciones preventivas y acciones operativas que van a disminuir los riesgos frente a amenazas. Un riesgo tiene tres elementos, tres componentes: la vulnerabilidad, la amenaza y el impacto. El impacto es la cuantificación del daño, es decir, cuánto daño te causó esta amenaza. El riesgo se va a evaluar conforme a la amenaza
interactúa con la vulnerabilidad, cómo toma ventaja y se aprovecha o supera esa vulnerabilidad. Entonces, la seguridad personal consiste en eso, en disminuir riesgos. Vamos a hablar sobre todo de acciones preventivas, porque las acciones operativas están destinadas a defensa personal, conocimientos, destrezas y sobre todo un adiestramiento previo que no necesariamente vamos a entender en esta cápsula. Pero en acciones preventivas podemos conocer diversas y, por ejemplo, en la vía pública, cuando estemos en la vía pública, tenemos que ser muy observadores, conocer nuestro entorno, estar alertas en todo momento. Tenemos que caminar con seguridad, reflejando confianza, que el paso, que nuestro andar no sea tan acelerado. Cuando nosotros caminamos deprisa, estamos siendo elegibles por un posible perpetrador. ¿Sí? Él se da cuenta que nosotros estamos ensimismados o pensando en el tiempo. Entonces nos lo va a tomar él como una ventaja. Eso representa una vulnerabilidad para nosotros. Caso contrario, cuando nosotros caminamos lento, pues estamos haciendo pensar al probable delincuente que estamos lesionados, por ejemplo, o que estamos tristes, o que tenemos una situación personal, de salud, emocional, etcétera, que eso también representa una ventaja para el perpetrador. Entonces tenemos que caminar con una cadencia adecuada, normal, erguidos, con el mentón levantado, observando a nuestro alrededor. Cuando nosotros hablamos de identificar al agresor, tenemos que ahora acostumbrarnos a ver a las personas que están a nuestro alrededor a los ojos, ¿sí? Porque evidentemente la normalidad nos dice que van a traer una mascarilla, un cubrebocas. Entonces veámoslo a los ojos, identifiquemos su vestimenta. Cuando el perpetrador se da cuenta que lo observamos, nos va a descartar seguramente como una posible víctima. Entonces eso nos va a ayudar pues, a no ser elegibles. Eso nos va a dar una ventaja para nosotros podernos sentirnos seguros. Recuerden, la seguridad es una percepción, es un concepto subjetivo, ¿sí? No es una garantía, nadie tiene garantizada la seguridad. La seguridad proviene del latín securitas, que significa cualidad de seguro. Esto es sentirte libre de peligro, riesgo o daño. Entonces vamos a elevar esa percepción de seguridad de nosotros mismos caminando con mayor confianza, con mayor seguridad y vamos a procurar, cuando tengamos la necesidad de salir a la calle, ir exactamente a lo que vamos, ¿sí? No perder tiempo, no tratar de estar divagando o ensimismándonos en cosas que son superfluas. Ahorita lo que importa en estos tiempos es estar seguros, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestro patrimonio. Otra medida de recomendación, por ejemplo, en el estacionamiento o cuando estamos en el vehículo. En un estacionamiento lo que tenemos que evitar es dejar llaves de nuestra casa en nuestro vehículo. Es algo común que hacemos, nos estorban las llaves de la casa y como vamos a algún lado las dejamos en el cenicero, en la guantera, etc. Evitemos eso. Sobre todo también evitemos dejar documentación que esté domiciliada o identificaciones, ¿sí? Porque un cristalazo a nuestro vehículo pues va a generar que perdamos ciertos bienes, pero esos bienes que tal vez dices, lo repongo, la credencial del lector, la repongo, el recibo del teléfono, al delincuente le dan información que puede aprovechar para cometer otro tipo de delito, en este caso atentar contra nuestra propiedad privada, nuestra casa, nuestra familia incluso. Otra situación, cuando estemos en un estacionamiento, procurar hacerlo de manera aleatoria, no siempre aparcar en el mismo lugar. Y si tenemos la necesidad de aparcar en un lugar solitario o poco iluminado, cuando lleguemos a nuestro vehículo, subirnos inmediatamente, arrancar el vehículo, ponerlo en marcha y alejarnos de este lugar que tiene condiciones inseguras. Ya después aprovecharemos el tiempo para ajustar el cinturón de seguridad, prender la radio, etcétera. Pero tenemos que salir de ese lugar inseguro lo más pronto posible. De manera general, eso les puedo decir que tenemos que cuidar de los estacionamientos. También, por supuesto, evitar que personas se acerquen a hacernos ventas o observar desperfectos en nuestros vehículos y tener el pretexto de ayudarnos. Hay que evitar eso y seguir las recomendaciones que ya las autoridades nos han hecho al respecto. Cuando vamos manejando, estar muy pendientes de lo que está a nuestro alrededor también, por supuesto. Cuando nos acercamos a un semáforo o a un lugar donde tenemos que detener la marcha, pues procurar hacerlo no en la primera fila del paso de cebra, ni pegado al camellón, ni pegado a la banqueta, porque le damos oportunidad al delincuente de escape, ¿sí? Mantener de preferencia las ventanillas cerradas, entre otras situaciones. En centros comerciales, pues ir a lo que vamos, tener ya planificadas las compras, llevar el dinero necesario, no descuidar a los niños, eso es muy importante, no descuidar a los niños. Un agresor, un probable delincuente te está observando. Ellos fungen en el crimen predatorio, esto es que te eligen como su presa, porque te están analizando, el comportamiento del ser humano es analizado y entonces ellos
detectan las vulnerabilidades que tienes y todas las áreas de oportunidad que le generas para poder perpetrar un delito. Entonces, vamos al centro comercial, vamos a hacer las compras que tenemos planificadas, llevamos el dinero necesario, preferentemente no llevar niños, pero si tenemos la necesidad de llevarlos, cuidarlos en todo momento. Si tenemos una razón de sospecha de que alguien nos está observando y siguiendo, pues vamos a procurar llegar con el guardia de seguridad, aunque no le digamos que sospecho de alguien, porque a veces eso nos hace sentir tontos o que pensamos que es algo absurdo. Pero aunque no le digamos que, oye, alguien me está siguiendo, pregúntenle lo que sea. ¿Dónde está el departamento de blancos? ¿Dónde puedo encontrar cierta harina? ¿No? El perpetrador va a ver que estamos comunicándonos con alguien de seguridad y nos va a descartar como víctimas, ¿sí? Entonces es una medida también de recomendación que podemos llevar a cabo. En nuestro hogar, importantísimo en nuestro hogar, que nosotros no abramos a gente desconocida ni a personas que dicen que llevan servicios o proveedores de servicios que no hemos solicitado. Es muy importante que sepan que el robo a casa-habitación tiene un modus operandi muy demarcado. Una persona que entra a una casa, además de que ya estudió cuántos viven ahí y cuáles son sus rutinas, que tenemos que evitar, por supuesto, las rutinas, él va a entrar y va a salir de tu casa en menos de 5 minutos. Porque ya sabe dónde están tus cosas valiosas. Y cuando me refiero a valiosas, no me refiero al precio, me refiero a lo que estimas, a lo que valoras realmente. Entonces, esto va también en contexto de una teoría psicológica, que es los círculos de confianza. ¿Dónde ustedes duermen? ¿Dónde ustedes están con su pareja? Pues en su habitación. Entonces, el lugar más próximo a su cama es el lugar donde ustedes se sienten más seguro y dejan ahí sus pertenencias, su reloj, sus joyas, sus ahorros, sus dispositivos electrónicos, o también en su tocador incluso, donde guardan su ropa interior. A veces pensamos, aquí hasta atrás de donde guardo la ropa interior voy a poner mis ahorros, o mi anillo de compromiso, el anillo de mi graduación, aquellos valores que casi no utilizas y como casi no los utilizas, decides guardarlos ahí. Pero esto es una actitud muy cotidiana y los delincuentes lo saben. Por ello es que cuando hacen golpes a casa-habitación son tan valorizados por ellos. Ellos no saben realmente el botín en ese momento, después lo van a verificar, pero nosotros en nuestra casa cometemos esos pequeños errores de guardar las cosas donde nos sentimos aparentemente más seguros, nuestros lugares más próximos a nuestra zona íntima, nuestra zona personal y de confianza. Nuestros aparatos electrónicos, si no los tenemos empotrados en la pared, pues también son parte de los bienes codiciables. Nuestra basura, cuando llegamos del supermercado y nos están observando, ellos ven qué tipo de cereal, qué tipo de leche, qué tipo de bienes consumimos, y eso habla de nuestro estatus socioeconómico. Nuestra basura también, si solemos dejar la caja de la televisión, la caja de la computadora o de algún bien afuera, ven cuáles son esos bienes y son codiciables y entonces tienen más interés en perpetrar en nuestra casa habitación. Entonces vamos a cuidar ese tipo de detalles para poder evitar ser víctimas de delitos ante esta nueva normalidad que va a detonar ese tipo de situaciones. Cuando estemos en redes sociales, que también va a ser un factor importante, vamos a procurar que nuestros círculos sociales sean reducidos, únicamente con gente que conocemos, verificar bien las políticas de privacidad y de seguridad personal, evitar dar datos personales y bueno, sobre todo también que nuestras contraseñas tengamos un buen manejo de ellas. Como sabemos, tenemos que manejar diversas cuentas, diversas redes, diversas aplicaciones que requieren un usuario y una contraseña. Nuestra cabeza no da para muchas contraseñas, tal vez no tengamos en nuestra nube suficiente memoria, entonces lo que hacemos es emplear el bloc de notas de nuestro teléfono. Es un error muy grande porque entonces los delincuentes lo saben y van a revisar nuestro bloc de notas y van a tener acceso a nuestros números de identificación personal de cuentas bancarias, nuestras contraseñas de redes, etcétera, y van a tener todavía más información. Entonces, tengamos una sola contraseña y aprendámosla bien. Evitemos también subir fotografías de nuestra casa, de nuestras fachadas de la casa, nuestros círculos sociales cercanos, nuestros hijos, nuestros familiares, porque toda esa información es estudiada, analizada por los perpetradores. Y en esta nueva normalidad, en este tiempo donde el COVID-19 va a generar una desestabilidad económica muy grande, la delincuencia común va a tomar mucha importancia. Muchas gracias. Pasemos ahora a las preguntas y respuestas que tienen nuestros alumnos de Univer. Buenos días, gracias por su ponencia. Mi nombre es Fernando Herrera Cheix. Mi pregunta es si ahorita la mayoría de la sociedad tiene la sensación de inseguridad, un 90%, a raíz ahorita de la pandemia del COVID-19, que ya estamos en semáforo naranja, la delincuencia se va a incrementar. ¿Usted cómo haría para disminuir esa sensación de inseguridad hacia la sociedad?
ya que algunas veces entran en pánico. Esa es mi pregunta, gracias. Muy interesante tu pregunta. Yo en particular lo que haría es informar a la ciudadanía y creo que esta es responsabilidad no solo de autoridades, sino también de organizaciones, instituciones académicas y de las propias personas. Una comunidad informada normalmente tiende a ser una comunidad más segura y con mayor desarrollo. Este tipo de foros, por ejemplo, son buenos para que la sociedad esté informada sobre qué puede hacer al respecto y sobre qué es lo que viene en este contexto de la nueva normalidad. Por ahí empezaría yo. Creo que cuando nosotros como autoridades destinamos esfuerzos y destinamos recursos a que se informe a la gente a través de campañas de prevención social del delito, prevención situacional del delito, creo que eso es importante. Desafortunadamente en México y en muchos lugares también las políticas públicas en materia de seguridad están destinadas a situaciones reactivas y operativas, pero ahora sí que va a funcionar esto como una facultad del profesional de la seguridad, y por eso es importante que ustedes que están estudiando esta licenciatura en seguridad pública encaucen estas nuevas estrategias y nuevas políticas a informar, a prevenir el delito, porque de esa manera vamos a reaccionar ante menos situaciones, tal vez ante situaciones más complejas, pero este tipo de delincuencia común, faltas administrativas o delitos que se dan en la vía pública pueden ser prevenidos de una manera inteligente, de una manera estratégica, de una manera integral. La ciudadanía tiene mucha responsabilidad en la percepción de seguridad. Yo creo que informando a la comunidad es una buena herramienta para poder disminuir el índice delictivo a raíz de esta nueva normalidad. Gracias, maestro, por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Edgar Alexis y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan relevante considera usted la seguridad personal para la sociedad actual, sabiendo que hay personas que no contemplan las medidas mínimas de seguridad sanitaria? Tienes toda la razón, Edgar, y es muy interesante tu pregunta. Desafortunadamente, la cultura de la seguridad es deficiente en México. Entonces, tenemos que fortalecer la cultura de la seguridad. Vamos a entender qué es la cultura de la seguridad. La definición de cultura es conocer, saber y hacer. Por ejemplo, voy a salir un poco del contexto, cultura de la legalidad. Si yo conozco la norma y la respeto, tengo cultura de legalidad. Cultura vial, conocer las normas viales de tránsito y respetarlas, llevarlas a cabo, porque de esa manera, solamente de esa manera, se puede educar a través del ejemplo. Respecto a cultura de la seguridad, es importante que en cualquier organización, no solamente una institución, sino también en nuestra organización social, la sociedad, tengamos esa cultura de seguridad, saber a quién acudir, quiénes son las autoridades competentes para ayudarme en caso de ser víctima de un delito, de una falta o en caso de una falta administrativa, a quién tengo que acudir. Muchas veces las propias autoridades no saben si esto es un delito, es una falta administrativa, ante quién canalizar a las personas. Entonces, la cultura de la seguridad para la ciudadanía es importante, que nosotros sepamos que tenemos una responsabilidad compartida. El uso del cubrebocas, las medidas de sana distancia, de lavado de manos, obviamente son importantes para cuidarme no solo a mí, sino a mi familia, a la gente que está a mi alrededor. Lo mismo va a pasar con la cultura de la seguridad personal. Si yo conozco medidas de autocuidado, y no solamente conocerlas, las llevo en práctica, y no solamente las llevo en práctica, sino que se las comparto a mi círculo social, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, y yo expando esta situación de cultura de la seguridad, pues mayor cantidad de gente va a estar informada y va a estar atenta a seguir esas indicaciones, porque nadie quiere ser víctima de delitos. A veces es la desidia, la apatía, la ignorancia, la indolencia lo que nos lleva a ser víctimas de delitos. Si nosotros trabajamos en fomentar y fortalecer la cultura de la seguridad, va a dar buenos resultados en la disminución de delitos. Gracias, maestro. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Buen día, mi nombre es Gerardo Cruz Cuevas, de la licenciatura de Seguridad Pública. Mi pregunta, más que pregunta, debe ser como una recomendación. ¿Por qué no hacer unos volantes, hacer una campaña de publicidad, enseñándole a la sociedad más o menos el actuar de un delincuente? El nerviosismo, el ir volteando a todos lados. Sería como una recomendación, no sé si habría la posibilidad de que hagan esa campaña
en la Secretaría. Me parece muy buena aportación, Gerardo. De eso se trata este tipo de actividades, de que ustedes como profesionales de la seguridad, futuros segurólogos, futuras autoridades que van a implementar política pública en el país, determinen cuáles son las mejores estrategias para prevenir la delincuencia. Este tipo de teorías victimológicas como el labeling approach o criminológicas como el labeling approach, el etiquetamiento social, que nos marca características comunes del delincuente, nos pueden llevar también a unas falsas acciones como estereotipar al delincuente. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello, pero yo creo que lo que comentas de distribuir a través de folletos o cualquier tríptico informativo a la comunidad sobre cómo cuidarse es importante. Sin llegar a la discriminación, sin llegar a estereotipar a las personas que pueden ser delincuentes, podemos decirle a la ciudadanía cuál es la mejor manera de cuidarse. Y de esto refiere la seguridad personal y las medidas de autocuidado. Tenemos que tomar en consideración una serie de teorías como la teoría de ventanas rotas, la prevención situacional del delito, mejorar nuestro entorno en el que nos desenvolvemos, en el que vivimos, y de esa manera creo que vamos a poder tener una estrategia más efectiva en contra del delito y de la delincuencia común. Repito, en este tiempo de COVID-19 va a detonarse porque se va a incrementar la necesidad de delinquir. Muchas gracias, maestro. Sigamos con la siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Eric Jiménez. Mi pregunta es si creen que exista la posibilidad de que se incremente más lo que es el Departamento de la Seguridad Cibernética o la Policía Cibernética tome medidas en esta pandemia un poco más estrictas respecto a los fraudes que hay cibernéticos, porque ahora la gente, pues como no puede salir por lo de la pandemia, pues compra más, consume más los productos que ve en la red. Entonces mi duda es eso, si en algún momento van a incrementar tanto calificar como delito más grave estafar a la gente por vía internet, o alguna medida que se pueda tomar para que se garantice que la ciudadanía siga las recomendaciones de no salir, pero también tiene la necesidad de comprar, entonces que haya una garantía más grande de poder confiar en ese tipo de plataformas de mercado. Es muy cierto lo que dices, Eric. Desafortunadamente, ante esta situación, la gente que está siguiendo las indicaciones tiene la necesidad, evidentemente, de hacerse o satisfacerse de sus necesidades, y muchos estamos optando por las compras en línea. Y esto, ante una situación de que falta cultura de la seguridad y no tenemos conocimiento sobre nuestra seguridad personal y cómo manejar nuestra documentación, nuestra información que circula en redes, pues evidentemente nos exponemos en gran medida. Aquí lo importante es que las autoridades efectivamente fortalezcan aquellas acciones de inteligencia que lleve a cabo las policías cibernéticas o las policías científicas, pero también nosotros tenemos que llevar a cabo esas acciones de prevención y estar informados sobre qué es el phishing, por ejemplo, o qué es el farming, o en qué sitios puedo o no dar mi información personal, mis números de tarjetas, mi domicilio. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en redes sociales este ejercicio o juego aparente que les dicen: dime tu fecha de nacimiento, la primera letra de tu apellido y la segunda letra o número de telefónico, y así se va a llamar tu película. Lo que estamos haciendo ahí es vertiendo información sobre cuándo nacimos, cómo nos llamamos y tal vez nuestros números telefónicos. Toda esta información se va cruzando por parte de los delincuentes y van tejiendo nuestros datos, van tejiendo nuestra identificación. Entonces, cuando nosotros hacemos compras por internet, ellos ya tienen una ficha de datos donde va a ser más fácil victimizarnos. El famoso farming, donde nos invitan a darle clic a un sitio para que nosotros compremos o nos ganamos una oferta, un premio, y ahí estamos dándole clic para ver qué es lo que nos ganamos, y nos piden ciertos datos, y que muchas de las veces nosotros desgraciadamente damos esa información y lo que estamos haciendo es dándole información de nuestras cuentas bancarias y nos victimizan en ese sentido. No es cuestión de que tengamos o no que comprar en línea, podemos hacerlo, pero si vamos a hacer algo hay que hacerlo con conocimiento de causa, cuáles son las mejores medidas, y evidentemente las autoridades pues tienen que tomar cartas en el asunto, porque no solamente la delincuencia común se va a desatar, por supuesto también la ciberdelincuencia va a aumentar en este contexto, y por ello pues deben
las autoridades esperemos que hagan campañas, como se mencionaron en las preguntas anteriores, campañas de difusión de información, que concienticen a la ciudadanía, que la sensibilicen y que, por supuesto, nos hagan sentirnos más seguros. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Pues le agradezco mucho, maestro David, y de hecho todo lo que comentó es de suma importancia para nosotros, cómo poder no ser víctima de la delincuencia, como mujeres también estar al pendiente cuando estamos en la calle, al ver estas actitudes sospechosas, efectivamente al no poder observar bien la fisionomía de la persona a través del cubrebocas, y cómo es tan importante que no nada más para nosotras, para nuestros hijos, para toda la ciudadanía, estemos a la vanguardia en este tipo de comentarios. Te agradezco nuevamente bastante, y pues bueno, la universidad es su casa, y queda usted cordialmente invitado las veces que desee regresar. Muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, maestro David, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctora Susi, por contar con esta aportación también. Les agradezco a todos, comunidad Univer Millennium, por acompañarnos en este día. Estén al pendiente de próximas conferencias, ya que se están preparando para ustedes. Síganos, recuerden, a través de redes sociales, y estamos en comunicación. Mi ritmo, mi estilo, Mium. Universidad Univer Millennium.